Bueno, hola para todos. Este es el reto de la semana 8, donde el profesor, el docente nos indaga a investigar sobre técnicas y hábitos de estudio, a lo cual nos dio la opción de escoger 3 videos, por los cuales yo escogí los siguientes 3, que son técnicas y hábitos de estudio, consejos para no procrastinar y métodos de aprendizaje. Consejos para no procrastinar no tiene que ver mucho con técnicas y hábitos de estudio, pero creo que es un punto muy importante a tocar. Entonces, es más, empecemos por ahí. Bueno, ¿por qué es importante tocar este punto? Y es que el principal problema que nos enfrentamos los estudiantes, o que se enfrenta la mayoría de personas que están en un proceso de aprendizaje, es el mal uso del tiempo, o también el procrastinar. Entonces, en este video, que tiene una duración aproximadamente de 7 minutos o 6, nos dan 4 pasos para, por así decirlo, no procrastinar. Y pues para que mejoremos los resultados en nuestro aprendizaje. El primero es: aprende a aceptar el fracaso. Y es que aprender a aceptar el fracaso también es ver el fracaso como una oportunidad para crecer, ya que hubo un estudio que hicieron en una universidad de Estados Unidos en los años 2000, donde ponían a ciertos grupos de personas con un quiz. A unos les dijeron que el, el- por así decirlo, el quiz tenía una relevancia muy alta, y a los otros les dijeron que no tenía para nada de relevancia, por lo que al grupo que le dijeron que no tenía relevancia, gastó el tiempo jugando otras cosas, porque a su vez también le dieron materiales para estudiar y materiales para jugar. Así que el grupo que no dijeron que no tenía relevancia no se puso, o sea, no se pusieron a jugar y todo, y ya cuando quedaba como media hora de la prueba, ahí sí, y sí resolvieron el acertijo. Perdón, era un acertijo, no un quiz. Y el grupo que le dijeron que tenía una relevancia muy alta, empezaron a estudiar y a estudiar, y hicieron pues el quiz, se enfocaron meramente en el quiz, pero al final los resultados no mostraron como tal un buen resultado de los que perdieron. Algunas personas perdieron, y a los que le dijeron que era muy importante se sintieron muy malo, pues les falló mucho la psicología. En cambio, a los que le dijeron que no tenía importancia, simplemente se lo tomaron como una prueba más. Entonces, esto va relacionado al segundo punto, que es: aumenta tu autocompasión. Michael Wolff y el Dr. Pitchell entrevistaron a 119 personas antes de un examen, y concluyeron que si procrastinan en el primer examen y se perdonan, en el segundo no lo harán. Esto quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, perdemos un examen o cualquier prueba, si nos perdonamos por ese error, en el segundo examen ya no vamos a cometer el mismo error y vamos a estar mucho más preparados y no vamos a perder el tiempo. Bueno, hablando de perder el tiempo, hablamos del tercer punto, que es reducir el uso de tu celular para evitar acumular la dopamina, y a su vez recuperar los niveles bases de esta misma, ya que la dopamina, como sabemos, pues afecta como tal a nuestros hábitos, volviéndolos una adicción. Bueno, y por último tenemos que hay que engañarse a uno mismo. Y es, ¿y a qué se refieren con esto? Es que uno tiene que pensar en no hacer algo, en no hacerlo, pero pensar en cómo lo haría, y esto va a inducir a la mente como a un proceso de a crear todo este plan, y mediante esto como que nos engañamos a nosotros mismos y lo terminamos haciendo. Bueno, ahora pasamos eh, ahora sobre los métodos de aprendizaje, que está por acá en este lado. Bueno, en este video, que dura relativamente poquito y nos dicen por encima los diferentes tipos de métodos de aprendizaje, que es lo principal que tenemos que reconocer en nosotros mismos para ir a estudiar alguna materia o algún tema en específico. Bueno, nos dicen que hay 4 tipos de aprendizaje: está el visual, el auditivo, el lectoescritor y el kinestésico. Bueno, el visual, como su nombre lo dice, es porque nos organizamos y aprendemos mejor o entendemos mejor cuando
los aprendizajes están relacionados a cosas visuales. Por ejemplo, cuando ponemos en nuestro cuaderno notas importantes, pero por colores, por post-its y todo eso. También sirven mucho para este tipo de aprendizaje, sirven mucho los diagramas, mapas mentales y todo esto, y los videos. Bueno, por otro lado tenemos el auditivo, que el auditivo se basa más, como su nombre lo dice, en escuchar. Entonces acá lo que nos sirve para mejorar nuestro aprendizaje son las notas en voz alta, o sea, leer nuestras propias notas en voz alta o volver a escuchar las grabaciones de la clase. Bueno, por último tenemos el lectoescritor, que es leer y escribir lo que queremos aprender como en ciclo, o sea, leer y escribir lo que aprendimos y tal, de ahí volver a leer lo que escribimos y de eso van a salir más notas y así sucesivamente hasta que tengamos un dominio del tema. Y por último tenemos el kinestésico, que este son principalmente las habilidades prácticas, todo lo que tiene que ver con lo lúdico. Y por último ya hablamos de las técnicas y hábitos de estudio. Acá nos dieron 4 etapas diferentes para eh, el aprendizaje, unas pues, técnicas y hábitos. Bueno, primero tenemos que para un aprendizaje efectivo podemos utilizar 2 técnicas, que es el Active Recall y el Feynman Technique. Estos son 2 métodos de aprendizaje efectivo muy útiles. El Active Recall es forzar a nuestro cerebro sin mirar ninguna nota, sin estudiar nada, a recordar lo que tenemos que hacer, que poner en la prueba, etcétera, etcétera. El Feynman Technique El Feynman Technique es explicar el tema como si se lo estuviéramos explicando a un niño de 5 años. Esto indica que dominas el tema. Bueno, por segunda parte tenemos estructurar el tiempo y para eso tenemos dos técnicas también, que es el Pomodoro Technique y el Time Blocking. Bueno, por parte del Pomodoro Technique es una técnica que se basa en 1 hora de estudio con ciclos de descanso de 5 minutos, ¿cierto? Y por otra parte tenemos el time block, que es estructurar tu día, pero enfocado en estudiar. O sea, que son bloques de estudio durante el día. Por ejemplo, en la mañana un bloque de 2 horas de estudio, ya de ahí como ciertas cosas que tú tienes que hacer en tu día a día, de ahí otro bloque de estudio y así sucesivamente. Bueno, ahora por la parte de la toma de notas tenemos otras 2, que es el Cornell Technique y el Outlining Method. Bueno, el Cornell Technique es tomar nota y en una plantilla ya diseñada para mejorar el entendimiento de la información. Bueno, esto es una plantilla que uno diseña anteriormente a la clase o cualquier cosa donde señalemos como las palabras clave, las referencias, como la información y el título, pero todo organizado pues de una manera gráfica para entender. Y el outlining method es algo parecido, que es poner los apuntes desde tus propias palabras divididas en título, subtítulo y argumentos clave. Bueno, y por último ya tenemos que es algo para desarrollar la memoria, que de hecho es muy importante para el aprendizaje. Bueno, y en esta tenemos la técnica de el spaced repetition, que son sesiones de estudio cortas intercalando materias. O sea, que por ejemplo, en un momento estudias básicas, estudias por ahí media horita de básicas, ya de ahí estudias media horita no sé, de introducción a la informática y de ahí vuelves a estudiar, perdón, otra media horita de básicas. Esto como en ciclos y ya de ahí vuelves a hacer lo mismo y ya empiezas esta vez con informática, de ahí básicas, otra vez informática y así sucesivamente, pero son, como lo dice el nombre, como repeticiones del tema, pero con espacios. Y así como que nuestro cerebro empieza a acordarse de tanta repetición, empieza a acordarse de todo lo que hemos estudiado.